Hitler desarrolló su campaña nazi Die Glocke y envió a sus soldados por todo el planeta, incluso tan lejos como al Tíbet, para obtener registros antiguos e información sobre cómo desarrollar esta tecnología ancestral. Incluso utilizó a Maria Orsic, que era miembro de la Sociedad Brill, para canalizar información sobre cómo desarrollar esta tecnología bajo la Orden del Sol Negro. Cuando Rudolf Hess presenció una sesión espiritista de Maria Orsic mientras canalizaba a su difunto amigo Dietrich Eckart, se convenció de que ella era auténtica. Rudolf había cumplido condena en prisión con Adolf Hitler y se conocían. Se presume que fue quien le contó a Hitler sobre Maria Orsic, sus sesiones de canalización con los seres de luz de Aldebaran, y lo más importante, sus platillos voladores. El famoso científico Winifred Schumann reconoce que los bocetos del platillo volador que dibujó Maria Orsic se parecían mucho al trabajo del científico austríaco Victor Schauberger. Fue justo después de que Rudolf revelara lo que realmente estaba haciendo Maria Orsic, que los alemanes esencialmente secuestraron a Schauberger y lo pusieron a trabajar en los platillos voladores alemanes. ¿Pero quién era Victor Schauberger y qué descubrió? Victor Schauberger era un inventor austriaco que trabajó en realidad durante la Segunda Guerra Mundial con el Tercer Reich, y es bien conocido por su mecánica de vórtices, y trabajó mucho con vórtices de agua. Al principio estaba muy interesado en la forma en que el agua se purificaba en los arroyos y fluye al formar torbellinos naturales. Y así la idea de lo que llamaríamos tecnología vortex, y en cierto sentido, el uso de agua en este caso, él fue realmente pionero. Victor Schauberger creó una tecnología vortex asombrosa. De hecho, analiza los peces estudiados en un arroyo. Notó que las truchas podían quedarse quietas en una corriente en movimiento debido al vórtice del flujo de agua sobre su cuerpo. Analizó exactamente lo mismo en los salmones que nadaban contra la corriente río arriba. Estos vórtices en el flujo de agua sobre el cuerpo del pez le dio el concepto y la idea de crear una tecnología basada en el vortex que se basara fundamentalmente en tirar, en lugar de empujar. Entonces, su tecnología real te permitiría atravesar el espacio en lugar de empujar contra el espacio. El motor ovoide basado en vórtices de Victor Schauberger fue motivo de aclamación por la crítica. Finalmente, luego de unos años, un conglomerado corporativo lo secuestró. Lo llevó a otro país. Lo obligó a firmar los derechos de su invención, a cambio de que pudiera volver con su familia. Fue encontrado muerto 5 días después. Victor Schauberger fue un físico que creó un dispositivo llamado repulsing que usaba la generación de vórtices para crear realmente sustentación y maniobrabilidad de objetos en forma de disco. Lo interesante de sus técnicas es que Schauberger creía realmente que estábamos haciendo las cosas mal en física. Dijo que los pájaros no volaban, sino que eran volados, y los peces no nadaban, eran nadados. Entonces, todo lo que realmente tienes que hacer es aprovechar las fuerzas que existían en el éter a nuestro alrededor. Y en realidad podrías generar movimiento y rendimiento teórico como un platillo volante. Schauberger inventó una serie de dispositivos de elementos inusuales, incluido un tipo de dispositivo de platillo volador que funciona como una especie de vórtex de tornado volador similar a un giroscopio. Lo curioso con el dispositivo de Schauberger es que es muy posible que una aeronave, en particular un tipo de aeronave de platillo volante, en realidad puede ser propulsado por un vórtice de agua. El tema con los nazis y la investigación de los platillos voladores es que está basada en hechos. De hecho, todos sabemos ahora que hubo ciertos científicos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. El más prominente era Victor Schauberger, que estaban haciendo un trabajo muy interesante. Digamos que incluso un trabajo genial de naves en forma de disco. Schauberger fue un genio autodidacta, que luego fue reclutado por las SS para trabajar para ellos durante la guerra. Él creó aeronaves en forma de disco. Fueron probados. La pregunta es, ¿los extraterrestres ayudaron a los alemanes a desarrollar esa tecnología? Y el hecho es que los alemanes son tipos muy brillantes. Los alemanes eran ingenieros absolutamente brillantes, y parece que hay un rastro de esto. Todo esto se remonta a la Prusia del siglo XVIII, donde estaban trabajando, y su interés en el desarrollo de tecnología antigravedad y de aeronavegación. Tal vez los alienígenas no sean necesarios para que los alemanes logren las cosas que lograron tecnológicamente, no habría estado mal. Y también está el hecho de que había personas como Hermann Oberth, que en realidad fue el mentor del Dr. Wernher von Braun. El físico detrás de la ingeniería de von Braun dijo que recibieron ayuda de seres de otros mundos. Podría haber algo similar con Victor Schauberger y con los antiguos textos hindúes sobre vimanas.
que hablaban de que el mercurio era parte del sistema propulsor de estas antiguas naves. Y supuestamente usando mercurio también se generaría el tipo de vórtices Schauberger. Pero estarías usando mercurio en lugar de agua. Y el mercurio tiene muchas cualidades inusuales. Es un elemento. Es un metal. Es un líquido. Es un conductor. Puedes hacer cosas con mercurio que realmente no puedes hacer con ningún otro metal. De hecho, ni con ningún otro elemento. Y una de esas cosas es crear un giroscopio de mercurio. Y un giroscopio de mercurio sería un giroscopio sellado con mercurio adentro moviéndose como un líquido, en un vórtice o con un tipo de acción giroscópica. Y luego si introdujeras electricidad en ese giroscopio de mercurio, electrificarías ese mercurio y se convertiría en plasma. Un gas electrificado que gira con un movimiento de tipo toroidal o giroscópico. Los científicos han utilizado giroscopios durante años como ejemplo de gravedad artificial y efecto antigravedad. Entonces, de alguna manera, una nave que está usando este tipo de tecnología vórtice, especialmente una con mercurio, es un tipo de aeronave estilo platillo volador muy viable. Y la otra cosa interesante acerca de esta nave, es que una vez que se ha introducido la electricidad en el vórtice de mercurio, lo va a iluminar, y será extremadamente brillante. Entonces, si vieras a este objeto volar, sería tal como se describe en muchos ovnis, en el que hay un objeto girando y es muy brillante. Incluso con luces que resplandecen, titilan o giran en el borde de la nave, y así es exactamente como se vería realmente y actuaría el giroscopio de mercurio. Los alemanes realizaban expediciones por todo el mundo en los años 1930, porque buscaban principalmente dispositivos místicos. Su tecnología era muy avanzada, su tecnología de aviación era superior a la que Estados Unidos desarrolló. Las civilizaciones antiguas del mundo estaban fascinados con el mercurio. Los chinos, los mayas. Y el mercurio es un subproducto de la producción del oro. Pero cuando vemos textos antiguos como los Vimanas, se habla mucho del mercurio, por lo que el mercurio era algo muy importante para las culturas antiguas. Pero el mercurio es un veneno letal. No se debería trabajar con mercurio, el gas de mercurio es venenoso. El mercurio debe manipularse con cuidado, dentro de un entorno cerrado. Entonces lo que los antiguos hacían con mercurio es un misterio. Pero lo más obvio sería naves espaciales y otras tecnologías de minería. El mercurio proviene de un mineral llamado cinabrio, que es una palabra sánscrita. Geológica y mineralógicamente, palabras mercurio y cinabrio provienen del antiguo sánscrito. Mercurio en la tradición occidental era el dios de la comunicación, volaba por los aires. Para los antiguos, entonces, parecería que el mercurio y el vuelo están muy relacionados. A través del FBI se obtuvieron 8 documentos muy interesantes. Entrevistas que el FBI había hecho al final de la Segunda Guerra Mundial a pilotos de la Luftwaffe y otros militares alemanes, que afirmaban haber visto naves parecidas a platillos, que estaban siendo probadas en bases militares en Alemania y Austria. Medían entre 10 y 20 metros de diámetro. A falta de un mejor término, eran platillos voladores. Esas entrevistas fueron tomadas con mucha seriedad. El FBI las ha subido en su sitio web, The Vault. Cualquiera puede leerlas. Y por eso, hay buena evidencia de que los nazis estaban trabajando en aeronaves circulares, que pudieran no solo funcionar en la atmósfera terrestre, sino también fuera de la atmósfera. Se cree que después de la guerra, los alemanes llevaron su investigación de la Alemania nazi a Noruega, y de Noruega hasta Argentina, y de Argentina hacia la Antártida, donde tenían bases secretas en Nueva Suabia. Los alemanes tenían la tecnología, pero no los recursos. Y ese era el gran problema. Le faltaba petróleo. Alemania no tiene mucho petróleo. Necesitaban petróleo, electricidad, plantas generadoras, necesitaban las instalaciones para manufacturar las armas. Aunque estaban mucho más adelantados en el mundo en la investigación teórica, fue al final de la guerra que comenzaron a tomar esas armas teóricas y hacerlas una realidad mecánica y de ingeniería. Si la guerra se hubiera extendido un año, ellos hubieran ganado. Los platillos habrían tenido un alcance ilimitado. El hecho es que la campana no solo generaba sustentación y un efecto antigravedad, sino un campo protector. Un campo de fuerza en la nave que la haría inmune a las armas convencionales. Y que permitiría volar en el espacio sin preocuparse por cosas como la radiación y otros peligros. Entonces tiene sentido que hubieran ido a la Luna en la década de los 40 con esta tecnología. Y según denunciantes del programa espacial secreto, han proporcionado información sobre bases alemanas en la Luna.
una supuesta sociedad disidente alemana en la Luna. A pesar de que los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial, había sospechas persistentes de que algo andaba mal. Y bajo un intenso interrogatorio de los aliados que se les hizo, evidentemente fue que los alemanes habían construido una base secreta en la Antártida. Se estaban difundiendo rumores de que los alemanes habían desarrollado armas especiales, que se mantenían almacenadas cerca del Polo Sur. Al almirante Richard Byrd se le asignó la tarea de averiguar qué estaba pasando. Algunas cosas extrañas sucedieron durante la Operación Salto Alto, y supuestamente hubieron despegues de cazas de los portaaviones sobre la Antártida, y estuvieron involucrados en algún tipo de combate aéreo con los platillos voladores. Y fueron los platillos voladores que derrotaron a la Armada estadounidense, y se fueron después de 3 meses. La Operación Salto Alto llegó a su fin y los estadounidenses abandonaron la Antártida. Pero lo más crucial fue la Operación Salto Alto de 1947 con la operación, cuando el almirante Byrd realizó una expedición militar a la Antártida, donde se evidenció que los nazis habían construido una enorme base militar allí, a veces llamada Agartha, y habían localizado lagos subterráneos de agua caliente, y tenían estas cavernas en las que operaban. Y por supuesto, no sabemos con certeza si algo de eso es cierto. Lo que sabemos con certeza es que la operación del almirante Byrd y su Operación Salto Alto descendió con tropas y aeronaves. Es decir, que era una expedición de salida militar y estaban programados para operar durante 9 meses. Después de unos 3 meses volvieron con el rabo entre las piernas, después de haber sufrido muchas bajas y todo tipo de problemas. Enviaron este enorme grupo de trabajo, incluido un portaaviones con toneladas de aviones y un par de destructores a la Antártida. Establecieron una base y luego, básicamente, lo que hicieron fue una exploración que fue desde la base, que es en un extremo de la Antártida, hasta la tierra de Nueva Suabia, donde se dice que hubo una confrontación con platillos voladores nazis, que devastaron al ejército estadounidense. Así que empacaron todo y corrieron de regreso a Estados Unidos, y más tarde se dijo que el almirante Byrd dijo que había naves espaciales o aviones que son tan rápidos y tan maniobrables y tan poderosos, que venían hacia nosotros desde todas las direcciones diferentes desde los polos, y de las cuales las naves estadounidenses no iban a poder defenderse. Entonces, claramente Byrd estaba hablando sobre lo que vio en la Antártida, en la batalla que tuvo lugar allí en 1946. Y luego el almirante Byrd se detuvo en Santiago de Chile, en su camino de regreso a los Estados Unidos. Y tuvo una rueda de prensa en Santiago donde dijo un montón de comentarios extraños y estuvo hablando de un enemigo completamente nuevo, la tecnología completamente nueva y que eran capaces de volar, que estas naves podrían volar de un polo a otro. Eso es lo que dijo Byrd. Aquí es donde empezaron a salir algunas de las historias de la Tierra Hueca, y otras extrañas historias que se promocionaron en las revistas de la década de 1950, sobre ovnis en la Antártida y agujeros en los polos. Y la idea de que la Antártida era un lugar muy especial en lo que se refiere a los ovnis. Llevaron a todo un ejército allí para acabar con lo que había quedado, y les patearon el trasero y volvieron a casa. El almirante Byrd estaba muy molesto, tal vez él pensaba que no estaba adecuadamente preparado, y lo mataron solo porque estaba haciendo protestas contra ellos. El almirante Byrd apareció en los periódicos sudamericanos diciendo que en la próxima guerra nos enfrentaremos con naves que pueden volar desde el polo hacia el otro polo en cuestión de minutos. Seguramente se encontraron con los ovnis de los nazis. Entre la Operación Salto Alto, que supuestamente encontraron ovnis, y en el accidente en Roswell, que posiblemente podría haber sido extraterrestre. Estos dos eventos parecen realmente encender la mecha y comenzar a causar la creación de lo que ahora llamamos el Estado de Seguridad Nacional. La CIA se formó en realidad en 1947. La NSA se formó a principios de la década de 1950. Todos estos eventos parecen estar conectados. El evento más grande fue el sobrevuelo de 1952 en Washington, D.C. Y después de eso es cuando todas estas agencias como DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, todas estas organizaciones diferentes surgieron y comenzaron a trabajar juntas, y comenzamos a lidiar con esta pregunta de ¿qué eran estos objetos con forma de platillos voladores que en realidad estaban volando por todo el país? Así que tal vez fue una conexión definitiva entre la catástrofe militar en la Antártida, el accidente de Roswell, el sobrevuelo de Washington en 1952, y creó los niveles más altos de pánico en el gobierno, y fue entonces cuando todo el Estado de Seguridad Nacional nació.